En este video vamos a hablar un poco acerca de la transición del siglo XIX y del siglo XX, que es lo que nos quedó pendiente en el video anterior, ¿no? Este, en primer lugar, eh, producto de la crisis esa del café, ¿ok? Los pagos de la deuda externa estaban suspendidos, ¿ok? El, eh, la situación económica no era la mejor a finales del siglo XIX y los precios del café habían caído de una manera muy importante, ¿ok? Por lo cual Cipriano Castro, que era un liberal andino, ¿ok? Que inicia lo que se llamó la Revolución Liberal Restauradora, que como comentamos duró 5 meses, ¿ok? Y llegó usando la misma ruta que usó el Libertador en la campaña Admirable. Y bueno, y el proyecto que traigo, pues, Castro, no es un proyecto federal, es un proyecto centralista, a pesar de que él era liberal, ¿ok? Y bueno, y entre las cosas, él comienza a establecer las Fuerzas Armadas, o sea, las Fuerzas Armadas que conocemos hoy son producto de las ideas de Castro y las ideas de Gómez que vienen en esta revolución, ¿ok? Y bueno, y él trata de reorganizar las finanzas, ¿no? Eso va a ocasionar algunos problemas, por lo cual el resto de los liberales y los conservadores se van a unir en lo que se llamó la Revolución Libertadora, ¿ok? Que corre de 1901 hasta 1903, ¿ok? Que va a tener dos batallas fundamentales, la batalla de la Victoria y la batalla de Ciudad Bolívar, en la cual definitivamente pierde el bando contrario a Castro, ¿ok? El gran general de Castro es Gómez, ¿ok? Y bueno, y eso ocurre porque originalmente él le declara la guerra a los bancos y las transnacionales, ¿ok? Eso lo vamos a ver luego de seguida. Y bueno, por esa razón se alían todos los grupos para tratar de sacar del gobierno a Castro, pero no lo consiguen. No lo consiguen porque hay mucho desorden, a pesar de que son mayoría, no hay unidad en las fuerzas, ¿ok? Y eso al final beneficia al bando del gobierno. También en esta época es cuando se bloquean los puertos de Maracaibo y La Guaira, incluso bombardean tanto Maracaibo como La Guaira, ¿ok? Y bueno, y una de las respuestas de Castro va a ser que se van a suspender la emisión de billetes por parte de los bancos y se propone la creación de un banco nuevo que se llama Banco Nacional, que nunca se establece, iba a tener las funciones de un banco central. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy, ¿no? ¿Cómo funcionaban los bancos, ¿no? En Venezuela ya había bancos cuando llega Castro, cuando llegan los andinos al poder. Esos bancos eran lo que se llaman bancos libres, ¿ok? O sea, bancos que funcionan sin un banco central y sin regulaciones muy especiales por parte del gobierno. Había una ley de bancos, pero no había una superintendencia de bancos, ¿ok? Ni había regulaciones muy específicas que se metieran en el negocio bancario, que era como funcionaban los bancos en la mayor parte del mundo hasta, hasta o sea, durante todo el siglo XIX en casi todos los países y en algunos países hasta muy entrado el siglo XX. ¿Ok? Esos billetes no eran de circulación forzosa, o sea, no había obligación de aceptar los billetes. ¿Ok? Y los billetes se entregaban como parte de una línea de crédito, ¿ves? Que el banco le otorgaba a algunos comerciantes para que ellos pudieran pagar sus acreencias, ¿no? Entonces eso, así era como empezaba a circular el billete. Los billetes, no, como digo, no tenían curso forzoso y se podían utilizar para abrir cuentas en los bancos. ¿Ok? Y los bancos más famosos durante este periodo, ¿ok? Son el Banco de Maracaibo, que es el primerito, ¿ven? Se funda en 1882 y ese banco va a vivir hasta el año de 1994, porque en 1994 el Banco de Maracaibo muere en la crisis del año 94, ¿ok? O sea que vivió más de 100 años. ¿Ok? El Banco de Venezuela que todavía existe, ¿ok? Y el Banco de Caracas que en el año 2000 se fusionó con el Banco de Venezuela. ¿Ok? Son los tres bancos fundamentales de este periodo. ¿Ok?
Es más, vamos a ver luego una tablita donde van a ver cómo son, o sea, quiénes son y cómo más o menos ocurrió esto. ¿Ok? Este, primero Gómez derroca a Castro en el año de 1908. Castro había hecho un gobierno muy complejo, ¿ok? Tenía mucha popularidad porque era un populista, ¿ok? Pero había hecho muchos desmanes, ¿no? Este, había sacado las transnacionales que producían oro, asfalto, y había bloqueado a los bancos. Entonces, cuando Castro se enferma y trata de buscar cura de su mal en Puerto Rico, entonces Gómez, que es su compadre, aprovecha y lo derroca el día 19 de diciembre de 1908, ¿no? Y Gómez, por 2 días no llega a gobernar, a cumplir un año más en el poder, porque él muere el 17 de diciembre del año 1935, con lo cual ahí se acaba el gobierno de Gómez. O sea que, sin embargo, Gómez fue muy respetuoso de la institucionalidad. ¿Ok? De hecho, él reforma varias veces la Constitución y siempre cumple periodo presidencial, ¿no? Y de hecho, después de él se nombra un otro presidente, ¿ok? Y él ejerce como ministro de la Defensa, ¿ok? Y todo el mundo estaba claro de que en realidad el que estaba mandando era Gómez, ¿ok? Pero se cumplían las formas de una transición, ¿ok? En la que alguien recibía el poder y después ese alguien devolvía el poder a Juan Vicente Gómez. ¿Ok? Y por eso es que hay esas transiciones ahí, se ve, por ejemplo, José Gil Fortul, Victorino Márquez Bustillo, vuelve Juan Vicente Gómez, luego Juan Bautista Pérez, luego vuelve Juan Vicente Gómez, o sea que se respeta la institucionalidad de un régimen presidencial, ¿no? ¿Ok? Este, es una época en la cual Venezuela creció mucho. ¿Ok? Venezuela venía de la crisis del café, como había comentado, que era lo que había llevado a Castro al poder. ¿Ok? Y eh, este, ya para 1908, Gómez hace las paces con las transnacionales a las cuales se expulsaron, vuelve la Bermuda Asphalt Company. ¿Ok? Vuelve el presidente del Banco de Venezuela, que era Manuel Antonio Matos, vuelve a Venezuela y vuelve a tomar las riendas de su banco. ¿Ok? Y, y bueno, y además de eso se permite la explotación del petróleo, ¿ok? Por transnacionales, ¿ok? Por lo cual va a ser un periodo de mucho crecimiento económico. ¿Ok? Ahí se van a establecer nuevos bancos, van a venir bancos del exterior, ¿ok? Y se van a empezar a fundar las primeras empresas en Venezuela. O sea que aquí comenzaría lo que de verdad sería una historia empresarial de Venezuela. ¿Ok? Y aquí hay que contar también que Juan Vicente Gómez es un empresario. ¿Ok? La historia tradicional lo acusa de ser un analfabeta campesino. ¿Ok? Eso no es cierto. ¿Ok? Gómez tuvo haciendas. ¿Ok? Pero Gómez fundamentalmente su actividad es comercial. Él era comerciante del café, era uno de los tantos comerciantes del café y no era analfabeta. ¿Ok? Era una persona que dominaba muy bien la contabilidad. ¿Ok? Y que sabía leer y escribir perfectamente. O sea, no es como comentan algunos historiadores de manera tendenciosa, ¿no? Lo que sí hay que admitir es que Gómez fue un dictador férreo. ¿Ok? Los primeros años del gobierno de Gómez entre 1908 y 1915 fueron años en los cuales él se portó muy bien. O sea, no hacía mucha gente presa ni hacía muchos desmanes, pero después de 1915 comenzó a ser un dictador mucho más férreo. ¿Ok? Y, y bueno, tenemos la historia que tenemos de Juan Vicente Gómez, ¿no? Fue una época en la que se construyeron carreteras. ¿Ok? Acuérdense que los españoles no construyeron carreteras y en la Venezuela del siglo XX tampoco, del siglo XIX tampoco, porque
era una Venezuela que estaba en guerra. Entonces, él construye la Trasandina que une Caracas con Los Santos, ¿ok? Construye la carretera vieja Caracas-La Guaira, ¿ok? Que no existía, todavía se usaba el paso de los españoles, y aquí se está usando ya la carretera vieja, ¿ok? Y se construye también la carretera Valencia-Puerto Cabello, ¿ok? Para unir los puertos, ¿ok? De Caracas con La Guaira y de Valencia con Puerto Cabello. ¿Ok? Se construyen los primeros aeropuertos y aquí hay que comentar que Gómez estaba muy interesado en el desarrollo de una aviación. ¿Ok? De hecho, en esta época se crea la división eh, aérea del ejército. No existen cuatro fuerzas como existió durante un tiempo en Venezuela, sino que existe un solo ejército que tiene divisiones, ¿no? La división aérea del ejército se crea en este periodo, ¿ok? Se construyen los primeros hasta aeropuertos, incluso se establece la primera línea aérea, ¿ok? Y se restituye a las transnacionales, ¿no? Que eso lo habíamos dicho, él hizo las paces con las transnacionales, volvió a permitir el paso de la Bermuda Half Company, ¿ok? y, este, y bueno, y permitió el establecimiento de transnacionales petroleras para que produjeran el petróleo. ¿Ok? Y con el caso de los bancos, ¿ok? Acuérdense que Castro había suspendido la facultad de emitir billetes por parte de los bancos. Aquí hay un mito que corre por todo el inicio del siglo XIX, que la gente cree que los bancos son ricos porque pueden emitir billetes, ¿ok? Y que cualquier persona que tenga un banco y emita billetes es rico ya de por sí, ¿ok? Eso es lo que también va a hacer que cuando se promueva el establecimiento de un banco central en 1940, los venezolanos quieran ser accionistas del banco porque creen que el hecho de la emisión de billetes enriquece a las personas. ¿Ok? Eso es un mito que corre en el siglo XIX. ¿Ok? Y bueno, el Banco Nacional no se logra establecer en el periodo de, de Castro, y como Gómez acaba de tumbar a Castro, entonces Gómez le encarga a uno de sus compadres, como el Delgado Chalbó, para que reforme la ley de banco y para que cree el Banco Nacional. Delgado le va a decir a Gómez que él necesita viajar a París para poder entender cómo es que funcionan los bancos centrales y bueno, él va a París y ahí conoce a un señor que se llama Bolo Pachá, ¿ok? O que lo llaman Bolo Pachá, que es una suerte de brujo, ¿ok? Que va a engatusar a este amigo Román Delgado Chalbó, que es un hombre muy ambicioso, ¿ok? Y bueno, él hace que una gitana le lea la mano y que le diga a Román Delgado que él va a ser presidente de la República, y Delgado se lo cree, ¿ok? Y Delgado empieza a conspirar contra su compadre Juan Vicente Gómez. Y Gómez tiene una red de información establecida por toda Europa, ¿ok? Que le permite enterarse de que el hombre está conspirando allá en París. ¿Ok? Cuando Delgado regrese a Venezuela, Gómez este, lo va a recibir en su casa. Delgado, como es compadre de Gómez, tiene la costumbre de desayunar con Juan Vicente Gómez en su casa de Maracay. Y bueno, y cuando se encuentren Delgado y Gómez en ese desayuno, Gómez le va a decir, compadre, usted sabe que yo conozco a alguien que un compadre lo está traicionando. Y entonces le dice, ¿qué haría usted con ese compadre? Bueno, yo lo mataría, le dice Delgado. Entonces Gómez le dice, mire, yo no soy tan malo, yo sé que usted me está traicionando y no lo voy a matar. Y él decide meter preso a Delgado. ¿Ok? Y Delgado va a pasar años preso. ¿Ok? Y Gómez va a tomar una decisión. Gómez va a dejar de lado esa ley de Banco Central, va a dejar de lado esa idea de montar un Banco Central y va a ordenarle a Román Cárdenas la elaboración de una ley de bancos que permita que los bancos vuelvan a emitir billetes y vuelvan a funcionar tal como estaban funcionando,
Y bueno, y ahí se establece la Ley de Bancos de 1914, ¿ok? En la que se actualizan todos los valores de las leyes de Guzmán. ¿Ok? Se establece también la Ley de Monedas de 1916, en la cual se ratifican todas las leyes de Guzmán, por lo cual estamos todavía en el ambiente del peso fuerte español. ¿Ok? Eso es lo que es el Bolívar. ¿Ok? Y eso va a abrir la cancha para que entren las transnacionales petroleras, ¿no? Y aquí hay que comentar una cosa adicional, ¿no? ¿Por qué vienen las transnacionales a Venezuela? ¿Ok? ¿Qué idea tienen? O sea, esto no es una época en la que hay estudios tecnificados de suelo, o se hacen hoy en día vía satélite, sino que es una época en la cual la gente tantea. ¿Ok? Y bueno, las transnacionales estaban explotando en México. En México se desató la guerra, la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana fue profundamente antitransnacional, extranjera, y procuró por todas las vías expulsar a las transnacionales petroleras de México. Y las transnacionales estaban buscando un refugio, para seguir exportando, y efectivamente hicieron la prueba en Venezuela y descubrieron que en Venezuela había mucho petróleo, y por lo cual el lugar que tenía México lo ocupó Venezuela, a partir del año de 1820. ¿Ok? Y eso hay que ratificarlo, porque o sea, nosotros, mm, por nuestra propia cuenta, jamás podíamos haber explotado petróleo. ¿Ok? Y esta gente se arriesgó, ¿ok?, a probar en un sitio que ni siquiera se sabía si había de verdad mucho petróleo como para hacer un negocio importante con el petróleo. ¿Ok? Y con la llegada de estas transnacionales llegaron los bancos extranjeros, por lo cual en 1914 el gobierno tuvo que establecer normas muy claras para evitar que los bancos extranjeros emitieran billetes. ¿Ok? Y los bancos nacionales eran los únicos que podían emitir billetes, ¿no? Y eso permitió en 1916 que se fundara un nuevo banco en Maracaibo, que se llama Banco Comercial de Maracaibo, que va a desaparecer en los años 80, ¿ok?, del siglo XX. ¿Ok? En 1925 se funda el Venezolano de Crédito. En el año de 1926 se funda el Banco Mercantil y Agrícola, que es el banco que hoy en día se llama Mercantil. Y además es un banco que va a tener una crisis financiera en el año de 1934 y va a sobrevivir esa crisis financiera, porque este tipo de banco es un banco que no quiebra con facilidad. ¿Ok? Es más, el sistema actual de bancos, con bancos centrales, es un sistema débil al lado de los sistemas en los cuales los bancos emiten sus propios billetes, porque estos bancos son sumamente sólidos. ¿Ok? Y de hecho, a pesar de que el mercantil tuvo una crisis en 1934, producto de sus propios errores administrativos, ¿ok?, se salvó con la ayuda de los bancos libres de Caracas, que lo ayudó el Banco de Maracaibo, perdón, el Banco Venezolano de Crédito, el Banco Mercantil y Agrícola y el Banco de Venezuela, que era el otro banco libre, y el banco sobrevivió sin la necesidad de un banco central y sin la necesidad de una ley, sin la necesidad de intervención de un organismo como FOGADE ni nada por el estilo. ¿Ok? O sea que demuestra la solidez de ese tipo de instituciones. ¿Ok? Eh, este, eh, También en esta época se da lo que se llama el Acuerdo Tinoco, que es la primera devaluación del Bolívar. ¿Ok? Ojo con esto, que siempre se dice que esta es la primera revaluación del Bolívar, es la primera devaluación del Bolívar, porque una onza de oro es más o menos 31,10 gramos. ¿Ok? Y desde la época de Guzmán, una onza de oro vale 107 bolívares. ¿Ok? Y ese va a ser 107,50, va a ser el valor que va a tener la onza de oro hasta el año 1974. ¿Ok? Hasta que el Banco Central de Venezuela se nacionalice. ¿Ok? Que además hay que tener en cuenta que el sistema del dólar también funciona con patrón oro, y una onza de oro vale $20. ¿Ok? 20,67. Si ustedes dividen 107,50 entre 20,
0,6718345 les da el tipo de cambio venezolano que era 5.20 bolívares por dólar. ¿Okay? Y en 1931, cuando se está iniciando el programa del New Deal, Franklin Delano Roosevelt devalúa el dólar y lo pasa a valer, lo pasa a tener un valor de $35 por onza trodio. Entonces eso hace que en Venezuela comiencen rumores de que Venezuela va a devaluar la moneda y el tipo de cambio comienza a subir de una manera impresionante. ¿Okay? Y bueno, el gobierno se reúne en la casa del ministro Pedro Tinoco Smith, que es el padre que va a ser después presidente del Banco Central en los años 90, también se llama Pedro Tinoco. Entonces, bueno, él con unos banqueros y con las transnacionales decide una, un ajuste del precio de la divisa, ¿okay? De la siguiente manera, ¿no? Fíjense, si ustedes dividen 107,50 entre 35, eso da 306. ¿Okay? Entonces, ¿qué decidieron esta gente ahí en la casa del doctor Tinoco? ¿Okay? Decidieron que los bancos le iban a comprar los dólares a las compañías petroleras a 3.90. O sea, 84 céntimos de bolívar por encima del tipo de cambio. O sea, que lo estaban devaluando. ¿Okay? Y los bancos le van a vender al público, ¿okay? Esos dólares a 3.93. ¿Okay? O sea, también una devaluación. ¿Okay? Mientras que el gobierno se reservaba, ¿okay? La posibilidad de comprar los dólares que las petroleras no le pudieran vender al gobierno a 306. ¿Okay? Con la condición de que él compraría oro para, para amonedarlo, ¿no? Para convertirlo en moneda. ¿Okay? En realidad, eso no es una revaluación, eso fue una devaluación del bolívar del 28,43%. ¿Okay? Y de hecho, en esa época se estaba pidiendo una devaluación mucho mayor porque los productores de café decían que ellos estaban perdiendo plata y que había que devaluar el tipo de cambio a 10 bolívares por dólar. ¿Okay? Y, y bueno, y a pesar de que se devaluó no a 10 bolívares por dólar, ¿okay? La producción de café fue en detrimento, fue cayendo, ¿okay? No porque no se haya devaluado el bolívar, sino que sencillamente las compañías productoras de café, los hacendados productores de café, eran poco eficientes. ¿Okay? Entonces, eso tiene sus implicaciones, ¿no? De hecho, fíjense, estas son las cuentas del sector externo venezolano entre 1908 y 1940, ¿okay? O sea, antes de la fundación del Banco Central. Miren el saldo de la balanza comercial. Esto quiere decir que el país exportaba más de lo que importaba, ¿okay? Con un solo déficit por aquí en el 16. ¿Okay? Otro déficit entre el 20 y el 21. Esto es una época de crisis en los Estados Unidos. ¿Okay? Quizá mucho más fuerte que en la crisis del 29. ¿Okay? Y esta que también es la crisis del 29. ¿Okay? Está aquí. ¿Okay? Fíjense que a nosotros nos impactó más esta que esta. ¿Okay? Y bueno, de hecho, el saldo casi siempre es positivo, o sea, casi siempre exportamos más que lo importamos. ¿Sí? Una de las políticas del general Juan Vicente Gómez fue el pago de la deuda externa. La Venezuela canceló su deuda externa en 1930, ¿sí? Para conmemorar los 100 años de la muerte del Libertador. ¿Sí? Y bueno, fíjense los pagos que se fueron realizando año por año, ¿okay? Hasta que por fin definitivamente se canceló totalmente la deuda interna y externa del gobierno, ¿okay? Lo cual hacía innecesaria la fundación de un banco central, ¿okay? Pero en el periodo de López Contreras insistieron mucho en montar un banco central que no hacía falta. ¿Okay? Y bueno, y aquí pueden ver el oro, ¿okay? Cómo entra a Venezuela. ¿Okay? Ese oro está en los bancos libres. ¿Okay? Ese oro es propiedad de los bancos libres. ¿Okay?
y ese oro es el que después va a ser expropiado para la fundación del Banco Central. ¿Ok? Entonces, aquí ven cómo está creciendo, crece con el mismo superávit fiscal, ¿no? Con el mismo superávit de balanza comercial. ¿Ok? Así es como crece el oro, ¿no? ¿Ok? Estos son los precios del café. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que a finales del siglo XIX hubo una caída en el precio del café? Miren cómo se cayó el precio del café. ¿Ok? Luego, hay años buenos de café, ¿okay? Entre el 16 y el año 28. ¿Okay? Esta es la crisis del 21 al 22. ¿Okay? Fíjense cómo se cae el precio del café en esa crisis. Y esta es la crisis del 29, ¿okay? En la cual también el precio del café se cayó. ¿Okay? Y bueno, después se mantuvo bastante bajo. ¿Okay? O sea que el problema era un problema de precio, no un problema de devaluación del bolívar. Y bueno, y esta es la exportación en saco, ¿no? ¿Ok? Entre el año de 1907 y el año de 1995, para que vean cómo se produjo y se exportó café, ¿no? La época grande del café es aquí en el año 18, ¿ok? Cuando se exporta la mayor cantidad de sacos de café. ¿Ok? Después de eso, la producción vino en detrimento porque cada vez había menos productores, ¿ok? Y cada vez producían menos, ¿ok? O sea que no es un problema de, de, de- de necesidad de evaluación, ¿no? Sino un problema de eficiencia de la producción. ¿Ok? Estos son los precios del petróleo. Fíjense, un barril de petróleo en 1914 valía menos de $1. ¿Ok? Este, y bueno, y más o menos en el año 74, ¿ok? Valía como 2.50 barriles, $2.50 el barril. ¿Ok? O sea que no es los precios que tenemos hoy en el petróleo. Sin embargo, esto le dio una gran riqueza a Venezuela. ¿Ok? Este, ¿cómo se establece? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de una compañía minera en el estado Táchira que se llama la minera Petrolia? ¿Ok? Esa minera Petrolia sacaba el petróleo de unos laguitos, ¿ok? Donde se veían es más, esa hacienda normalmente era una hacienda de ganado y dejó de ser hacienda de ganado cuando empezaron a florear estos laguitos de petróleo, porque las vacas caían en el lago y se dañaban, y después había que sacrificarlas y no se podía utilizar la vaca. ¿Eh? Hay que entender también una cosa, que fundamentalmente en Venezuela se producía ganado para sacrificarlo y usar la piel, ¿ok? Los cachos, ¿ok? Y exportarlos. ¿Ok? Por lo cual la carne era un producto de desecho. ¿Ok? Y esa es la razón también por la cual la carne en Venezuela siempre fue barata. ¿Ok? Por la razón también por la cual la mayor parte de los platos de la comida típica venezolana involucran el uso de carne. ¿Ok? Porque era la proteína típica del siglo XIX y del siglo XX. ¿Sí? ¿Ok? Por supuesto, si la vaca caía en un lago de petróleo, la piel se dañaba y no se podía utilizar para lo que se utilizaba normalmente la vaca. ¿Ok? Por lo cual, estos hacendados, ¿ok? de esa hacienda que se llamaba La Alquitrana, ¿ok? Decidieron montar esta compañía minera para utilizar esos laguitos de petróleo para producir con destiladores queroseno y vender queroseno. ¿Ok? En 1904, cuando llega Cipriano Castro, aprueba un código de minas, ¿ok? Que establece las normas por las cuales iban a funcionar las minas. ¿Ok? Y en el año de 1908, con la caída del mismo Castro y el inicio del gobierno del general Vicente Gómez, llega la primera transnacional, ¿ok? Que es la Royal Dutch Shell, ¿okay? Que es una empresa holandesa, nosotros la llamamos Shell Oil. ¿Okay? Y bueno, esta es la que abre el primer pozo que se llama Sumaque en el año 1914. ¿Okay? En 1917 establecen una refinería que se llama Refinería de San Lorenzo. Y en el año 18 nosotros comenzamos a exportar petróleo. ¿Okay? Desde ahí empieza a ser la historia petrolera venezolana de país exportador de petróleo. ¿Sí?
Y en el año de 1920 se hace la primera ley de hidrocarburos que establece unas regalías del 15%. Este era el único impuesto que le cobraba el gobierno a las transnacionales, ¿ok? Además de la concesión. ¿Ok? Y bueno, y luego en el mismo año de 1920 ocurre el reventón del pozo Barroso II, ¿ok? Que es el que va a marcar el futuro de Venezuela como país exportador de petróleo. O sea, cuando perforan ese pozo, ¿ok? Comienza a fluir el petróleo de una manera desbordada, ¿ok? Y bueno, ahí por fin le ponen coto, ¿ok? Y comienzan a producir barriles en cantidades importantes, ¿ok? Lo cual hace que Venezuela pase a ser el segundo país productor de petróleo del mundo y el primer exportador de petróleo del mundo. ¿Ok? O sea, antes de eso, México era el primer exportador. ¿Ok? Nosotros sustituimos a México como primer exportador de petróleo y México también era el segundo productor de petróleo y sustituimos a México como segundo productor de petróleo. ¿Ok? Bueno, en el año de 1922 llega la Standard Oil, ¿ok? Que es la antigua compañía de Rockefeller, que ya había sido dividida en 7 compañías, en 9 compañías. Una de ellas era la Standard Oil. ¿Ok? Y bueno, y en el año de 1943, en el gobierno de Medina, se establece la nueva ley de hidrocarburos, que ya obliga a las transnacionales a pagar impuestos. ¿Ok? En ese periodo se crean las compañías importantes, en el periodo de la transición del 19 al 20, la Electricidad de Caracas en 1895, la Fábrica Nacional, Fábrica de Cementos La Vega en 1907, la Electricidad de Maracay 1912, el Actuario de Maracay 1913. Casi todas estas compañías de Maracay, Maracay, Maracay son de Juan Vicente Gómez. La Fábrica de Papel de Maracay 1914, los Telares de Maracay 1927, lo cual ratifica lo que les había dicho de que Gómez en realidad es un empresario. Gómez tenía su venta de café y después la diversificó al llegar a la presidencia, ¿no? Esto es un poco para que vean qué pasó cuando entró el petróleo, ¿no? Pero cuando entró el oro, ¿no? Fíjense, estas son las exportaciones venezolanas, de acuerdo a las bases cuantitativas de Adrúbal Batista, y esta es la exportación de oro, ¿no? ¿Ok? O sea, para que vean cuánto contribuyó el oro a esta exportación. ¿Ok? Y bueno, y si se fijan, no hay un efecto perverso del oro hacia las otras exportaciones, que son exportaciones fundamentalmente agrícolas, ¿no? Hasta 1920, cuando nosotros vamos a ser ya productores abiertos de petróleo, ¿no? Y esta es la entrada del petróleo. Fíjense cómo el petróleo comienza a ser exportado en 1920 y después pasa a tener el primer lugar de exportación, ¿ok? Y esta es la exportación de los otros productos que no son petróleo, ¿no? Para que vean que no hay un efecto perverso tampoco del petróleo hacia la otra exportación, que es lo que normalmente se dice en muchas clases de historia económica de Venezuela, en la cual se dice que el petróleo desplazó al sector agrícola, ¿ok? En realidad no lo desplazó, ¿ok? Ocupó un primer lugar, ¿ok? Porque era un producto mucho más rentable y mucho más eficiente en la producción que en la producción agrícola, ¿no? Y fíjense que no hay una caída acentuada del producto agrícola, ¿ok? Eso se lo quiero ratificar para que vean que Venezuela de verdad nunca fue un país agrícola. ¿Ok? Venezuela fue un país exportador de productos agrícolas. ¿Ok? Estas son las cuentas del gobierno. Miren, está en color verde. ¿Ok? Una cosa que estableció Juan Vicente Gómez cuando era vicepresidente de Castro, que son las reservas del tesoro, ¿no? ¿Ok? En color verde está el volumen de las reservas que tenía el gobierno para atender problemas fiscales si los quisiese. ¿Ok? Y bueno, y en color azul está el balance fiscal, ¿ok? O sea, el equilibrio entre ingreso fiscal y gasto público. ¿Ok? Y fíjense que aquí hay un déficit de 1904 1905, hay otro por aquí en 1907 1908, hay uno por aquí en 1910
1911. Aquí yo tengo que explicarles una cosa, ¿no? Antes, el periodo fiscal venezolano, antes del gobierno de los adecos del 45, duraba entre julio del año en curso y el junio del año siguiente. O sea que esto es desde 1 de julio de 1904 hasta 30 de junio de 1905. ¿Okay? Siempre es entre julio y junio. ¿Okay? Después, en el año 45, se cambia el periodo a 1 de enero. ¿Okay? Y bueno, y aquí ven cómo cuando el gobierno tenía déficit, ¿okay? Utilizaron las reservas, ¿okay? Para cubrir ese déficit, por lo cual el país no sufría la crisis que sufre hoy en día cuando tiene un déficit fiscal, ¿no? ¿Okay? Miren aquí igualito, ¿no? Cuando ocurren estos tres déficits, ¿okay? Se usan las reservas del gobierno y después cuando van ocurriendo superávit se acumula dinero para una siguiente recesión. ¿Okay? Lo cual hizo mucho más estable la producción en Venezuela. ¿Okay? Esa es una de las ideas del general Juan Vicente Gómez, que, como comento, era un verdadero empresario, ¿okay? Un tipo con visión empresarial. ¿Okay? Y bueno, y esto un cuadro de las exportaciones venezolanas para que vean los productos, ¿no? Venezuela exportó todo esto que tienen aquí, ¿okay? Si se fijan, aquí lo único que eh, es que no es agrícola es el petróleo y el oro, ¿no? ¿Okay? El oro se exportó entre 1868 y el 43, ¿okay? El petróleo desde 1917 hasta hoy, ¿okay? Y aquí hay unas exportaciones extrañas, ¿no? Fíjense, ganado, ¿ok? Yo comenté que el ganado se exportaba, en su mayoría en piel de ganado, ¿no? ¿Ok? O sea, nosotros no producíamos ganado para consumo, sino ganado fundamentalmente para sacarle la piel para que otro produjera cuero con ella, ¿ok? Y para sacarle los cachos para que alguien produjera algo con los cachos de la vaca, porque aquí no había fábricas, ¿no? ¿Okay? La madera también, se sacaba la madera en bruto y se exportaba la madera en bruto. ¿Okay? El dividivi es otra forma de madera, ¿okay? También se exportaba en bruto. ¿Okay? Se exportaba papelón y azúcar, ¿okay? Que son productos sí son productos de la primera agroindustria que es el ingenio azucarero, que es la única agroindustria que hay en Venezuela hasta el siglo XX. ¿Okay? Y fíjense, hay unos productos aquí que ustedes probablemente no conocen, ¿no? La sarrapia, ¿okay? La balatá, ¿okay? Y el caucho, ¿no? ¿Okay? Pero antes déjenme decirles, ¿no? También carne congelada se exportó en un tiempo, ¿no? Entre 1915 y 1925 nosotros exportamos carne congelada. ¿Okay? O sea que se sacrificaba el animal, se vendía la piel y se vendía la carne congelada también. ¿No? Ok, y bueno, pero ¿qué es esto de la sarrapia? ¿No? La sarrapia es un producto eh, este, vegetal, ¿ok? Que se produce en el estado Bolívar. ¿Ok? Y se vendía porque las industrias que producían perfume compraban esas semillas para sacar el aceite de la sarrapia. ¿Ok? Porque el aceite de la sarrapia se usaba en la fabricación de perfumes, porque la sarrapia es un preservante aromático. Entonces se le ponía aceite de sarrapia al perfume para que el perfume mantuviese el efecto del olor en la piel, ¿no? ¿Okay? Y se exportó hasta 1940. ¿Okay? Eso es un producto que era solamente venezolano, o sea, eso no solamente se produce en el estado Bolívar. ¿Okay? No hay otro lugar donde nazca esa planta de sarrapia. ¿Okay? Y nosotros teníamos prácticamente un monopolio de exportación de ese producto hasta que en 1940 los franceses descubrieron cómo hacer el aceite sintético de sarrapia y ahí se acabó la producción de sarrapia en Venezuela. ¿Okay? Algo parecido le pasó al caucho, ¿no? Nosotros exportamos caucho entre 1899 y 1920. Nosotros no fuimos un país de los líderes de producción de caucho, pero se produjo caucho en la selva de Guayana, ¿okay? Igual que en la selva amazónica
del Brasil, ellos sí eran líderes. ¿Ok? Y bueno, y se deja de producir en 1920 cuando los científicos en Estados Unidos descubren el caucho sintético. ¿Ok? Y eso tumba la compra de caucho en Venezuela. Y algo parecido le pasó a la balatá. La balatá es una suerte de goma que también se extrae de un árbol parecido al caucho, que se llama balatá. ¿Ok? Y esa es la goma que se usa en las suelas de los zapatos de kickers. ¿Ok? Pero lo que se usa hoy es sintético. ¿Ok? En su momento se usaba balatá natural. ¿Ok? Y cuando descubren el balatá sintético es en 1935 cuando nosotros dejamos de exportar balatá. ¿Ok? O sea que muchas de las caídas de producción de los productos agrícolas de exportación no están asociadas a la presencia del petróleo, sino asociadas a que nosotros teníamos monopolios naturales de productos, ¿ok?, que exportábamos y que desaparecieron cuando en el exterior descubren el sintético que sustituye ese producto. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Y bueno, la siguiente será siglo XX en pleno, ¿no? Nos vemos en un rato.